atención médica, asegurando un equilibrio óptimo entre sedación y seguridad. A lo largo de este proceso es fundamental comprender tanto los beneficios como los riesgos asociados, así como la importancia de la preparación previa y el seguimiento postoperatorio. En primer lugar tenemos la definición de características. Se define como la depresión de la conciencia inducida por fármacos, durante la cual los pacientes no pueden despertarse fácilmente, pero responden intencionadamente después de una estimulación repetida o dolorosa. Presentan tanto incapacidad de forma independiente la función ventilatoria, es por ello que necesitan una vía aérea permeable para que puedan mantener la respiración constante. Además, la función cardiovascular general aquí sí se mantiene. El paciente va a presentar pérdida parcial o total de los reflejos de protección de la vía aérea, y los riesgos y el estado de sedación profunda son similares a los de la anestesia general. Además, es importante recalcar que la sedación profunda se realiza en un quirófano y está bajo cuidado de un anestesiólogo. Bueno, siguiendo con las indicaciones, lo que podemos mencionar es que falta de cooperación del paciente una vez agotados los métodos básicos de manejo de conducta, para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo o al equipo especialista encargado de la intervención. Valoraciones de ansiedad, temperamento y o conducta que puedan afectar el tratamiento dental, así como pacientes con limitación de esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos o pacientes con bloqueo neuromuscular, ya que el objetivo principalmente es lograr el confort del paciente. También es necesidad de tratamientos desde hasta 1 hora, debido a que se facilita si el paciente está relajado y con movilidad limitada. Luego pacientes ASA1, que vienen a ser pacientes sanos, y pacientes ASA2, que vienen a ser pacientes con enfermedades sistémicas leves. También cuando el estado neurológico o médico y la tolerancia, sobre todo en el caso de los niños, no permiten un tratamiento seguro en el consultorio, ya que procedimientos odontológicos pueden resultar traumáticos. Es por eso que se busca la amnesia para evitar un posible trauma psicológico en nuestros pacientes. Luego, dentro de las contraindicaciones, pacientes sanos que respondan a las técnicas básicas de manejo de la conducta cuando el profesional no cuenta con el conocimiento requerido o el equipo de trabajo e infraestructura necesaria, como por ejemplo el tensiómetro, el pulso oxímetro, el capnógrafo y el electrocardiograma. En necesidad de tratamientos extensos, cuando se presentan reflejos nauseosos aumentados, pacientes ASA3 o más con patologías sistémicas graves, así como hipersensibilidad a uno de los fármacos o a sus excipientes. Por ejemplo, en el caso de la ketamina, los menores de 3 meses, pacientes pediátricos, existe un mayor riesgo de compromiso de las vías aéreas. Otra contraindicación es obesidad o características anatómicas que sugieran intubaciones difíciles, por ejemplo, una macroglosia, una micropnatia. Luego, enfermedades hepáticas o renales crónicas, pacientes mayores a 60 años, se recomienda menor uso de dosis. Y por último, intoxicación aguda por alcohol o fármacos. Respecto a las recomendaciones preoperatorias, antes de tomar la decisión de realizar la sedación, se tienen que tomar en cuenta características como la edad del paciente, la clasificación dentro de la Asociación Americana de Anestesiología, además las necesidades del tratamiento y la complejidad de este. Se debe realizar una evaluación general del paciente con la finalidad de hallar ciertos riesgos que se puedan presentar durante la operación. En primer lugar, tenemos al ayuno antes de la sedación. Se recomienda un ayuno por lo menos 2 horas antes de la ingesta de líquidos claros, ayuno por lo menos de 4 horas para la ingesta de leche materna y 6 horas para otro tipo de leche. Se recomienda ayuno de por lo menos 6 horas para la ingesta de alimentos sólidos y livianos. Respecto a
a los exámenes preoperatorios, la literatura médica sugiere realizar unos exámenes básicos o de rutina según las características clínicas que presenta el paciente, ya sean algunas patologías crónicas que presenta el paciente. Sin embargo, si el paciente se encuentra sano y no presenta ningún signo ni síntoma, vamos a guiarnos respecto a esta tabla, la cual nos indica que los pacientes varones menores de 40 años no será necesario que se realice ningún examen. Para las mujeres mayores de 40 años se necesitará un test de embarazo, menores de 40 años se necesitará un test de embarazo. Para los hombres que se encuentran entre 40 y 49 años se necesitará un electrocardiograma, y para las mujeres que se encuentran dentro del mismo rango de edad, un test de embarazo. Para los hombres que tengan entre 50 y 64 años se realizará un electrocardiograma, de igual manera para las mujeres que se encuentren en ese rango de edad. Para los pacientes que cuenten con 65 y entre 74 años se realizará el hematocrito, el examen de electrocardiograma y el examen de creatinina. Por último, para pacientes mayores de 75 o de 75 años, tanto varones como mujeres, se necesitará el hematocrito, el electrocardiograma, el análisis de creatinina, glucemia o ecocardiograma. Vemos que obviamente cuando el paciente es más joven prácticamente no requiere exámenes porque es un paciente sistémicamente sano de manera usual. Sin embargo, para los pacientes que presentan patologías, el tratamiento y control van a variar, tanto los exámenes de laboratorio como exámenes radiográficos. Ahora, respecto a las recomendaciones intraoperatorias, debe existir un médico responsable, el cual se va a encargar de la administración y monitorización de nivel de sedación, que cuente con cualificación y capacitación acreditada en la resucitación cardiopulmonar avanzada. Durante la sedación se debe mantener la vigilancia clínica de la situación hemodinámica y debe monitorearse de manera constante la frecuencia cardíaca y de manera intermitente la presión arterial. Además, se debe monitorear la ventilación mediante observación de los movimientos de tórax, auscultación o capnografía. Todo ello con la finalidad de elaborar decisiones de manejo en todo caso se presente alguna complicación durante el procedimiento intraoperatorio. Por último, tenemos las recomendaciones postoperatorias. Se va a dividir en dos: la postoperatoria inmediata, que se va a consistir desde la salida del paciente del quirófano hasta que se lo traslada a la unidad de recuperación preanestésica, donde se va a esperar que el paciente se encuentre despierto, en alerta y orientado. Además, se va a evaluar que presente vías aéreas permeables y los signos vitales estables. Esto va a ser dentro de 2 a 4 horas desde que se realizó la sedación. Luego tenemos el postoperatorio mediano a tardío, en el cual va a consistir desde que el paciente sale de la unidad de hospitalización hasta el alta del paciente. Tan pronto como se le coloca el paciente en la cama, en la unidad, se van a medir los signos vitales del paciente, la permeabilidad de las vías, además la función intraintestinal a través de los ruidos intestinales, el estado de la piel, el control de los signos como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esperando que todos ellos se encuentren dentro del rango normal. Bueno, para lograr sedación profunda se tienen dos maneras. Primero es la vía inhalatoria, se da por la administración combinada de óxido nitroso con oxígeno para la sedación del paciente, y esta es una técnica que ha sido usada por alrededor de 100 años en Norteamérica y en Europa. Luego se tiene la vía intravenosa, que es más costosa que la vía inhalatoria y es una vía mucho más rápida, de aproximadamente de 20 a 25 segundos de acción. Bueno, como primer ejemplo tenemos el midazolam y el fentanilo, ambos intravenosos. En midazolam la dosis máxima
No, la dosis primero en menores de 10 años es de 0.1 hasta 0.2 miligramos por kilo, y en fentanilo es de 1 a 2 microgramos por kilo. Lo que viene a ser la dosis máxima es 2 miligramos por dosis o 5 miligramos por dosis total. Y fentanilo 5 microgramos por dosis o 100 microgramos por dosis total. Normalmente se asocia midazolam con fentanilo cuando el procedimiento que se va a hacer en sedación profunda es un procedimiento doloroso, ¿no? ¿Ustedes han visto, quizás alguna vez por curiosidad, cómo se hace una cirugía de rinoplastia? ¿Han visto alguna vez, quizás? ¿Un video por curiosidad? Sí. Por fuera la incisión es pequeña, ¿no? Por la parte interna de las fosas nasales es una incisión muy pequeñita, pero abren, cogen un escoplo, ¿no? Es como un cincel pequeñito, un martillo, y empiezan a golpear y golpear, ¿no? Entonces es una cirugía realmente muy traumática, ¿no? Por ejemplo, para hacer una rinoplastia no se hace anestesia general, se hace con sedación profunda. Usualmente se emplea midazolam con fentanilo. Porque recordemos, ¿se acuerdan qué es el fentanilo? Vimos la semana pasada. Una droga. Es un opioide muy fuerte, un opioide que puede ser entre 60 a 100 veces más potente que la morfina. Mientras la morfina se usa 4 o 5 miligramos de morfina, fentanilo se usa 70, 80, 100 microgramos. Es mucho más potente. Entonces, cuando el procedimiento es doloroso, normalmente se combina midazolam con fentanilo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro esquema podemos tener de sedación profunda? Luego tenemos ketamina, también la dosis intravenosa de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Y eso en respecto a intravenosa, también tenemos intramuscular de 3 a 4.5 miligramos por kilo. Luego tenemos propofol más fentanilo, una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo por dosis, y fentanilo de 1 a 2 microgramos por kilo. Luego tenemos el óxido nitroso, 50%. La dosis, tenemos que el caudal de la mezcla viene determinado por la ventilación espontánea del paciente con una dosis máxima de 60 minutos. Y bueno, para concluir, la sedación profunda permite que los pacientes se puedan someter a procedimientos letales complejos sin experimentar dolor ni ansiedad, mejorando su experiencia. No es una técnica que se use ampliamente en el campo de la odontología, salvo excepciones como lo que viene a ser cirugías ortodontísticas, por ejemplo. No, para una ortodontística sí se necesita anestesia general, no puede ser con sedación profunda. Una cirugía ortodontística puede durar con un cirujano. Normalmente se hace mitad-mitad, ¿no? Hacemos mitad-mitad. Un cirujano hacia un lado y al mismo tiempo otro cirujano avanzando del otro lado. Una cirugía ortognática técnicamente es fracturar la rama ascendente de la mandíbula para reposicionar la mandíbula, ¿no? Entonces dura por lo menos 5 horas, 6 horas, con 2 cirujanos con experiencia. ¿Usted cree que se puede hacer con sedación profunda? Midazolam, ¿cómo es la duración de midazolam? Hemos visto ahí una teoría corta. Fentanilo es un opioide de acción ultra corta, ¿no? Entonces, normalmente no, para eso se requiere anestesia general. Tiene que estar intubado. Es la única cirugía que hacemos en el ámbito maxilofacial en la cual al paciente se le pide por lo menos 4 unidades de sangre, porque pierde el paciente mucha sangre. Muchas veces necesita recibir una transfusión, una reposición de sangre, ¿no? Pero ojo, esto sí lo vamos a hacer. Dijo algo interesante al comienzo. ¿Para qué casos nosotros como odontólogos podríamos pensar en sedación profunda? ¿Para qué casos podríamos decir, oye, este caso sí amerita hacer sedación profunda? ¿En qué casos yo podría pensar en hacer sedación profunda? Obviamente no yo, sino solicitar que venga el anestesiólogo a mi consultorio a hacer sedación profunda. ¿Para qué casos podríamos pensar en esa posibilidad? Puede ser para colocación de implantes. ¿Ya? Si el paciente es muy ansioso, muy temeroso y de repente se ha hecho la prueba inicialmente con sedación consciente, benzodiazepinas por vía oral, y no ha funcionado. Solamente si la sedación consciente no ha funcionado o no es suficiente,
vamos más allá con sedación profunda, ¿no? Entonces, para procedimientos que sean un poco más extensos, potencialmente dolorosos, nos vamos hasta sedación profunda, que se puede hacer ambulatoriamente, pero tiene que venir el anestesiólogo a nuestro consultorio y todo el procedimiento está bajo supervisión de él. ¿Ya? Muy bien. Martel y Cutillanti, ¿no? Ya.